Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana vamos a estudiar el modo frigio. Hemos dedicado estos días para poder ver los diferentes tipos de modos que hay, para empezar en la escala mayor. Hay otros tipos de modos, después de modos de escala menor armónica, modos de escala menor melódica, pero si logras entender bien cuál es la onda modal de la escala mayor, entonces, pues digo, todo lo demás va a ser mucho más fácil. Recordando que la onda de los modos no es otra cosa, sino como que ver que son como los hijos en una familia. El que pone el apellido es el papá, que normalmente en la música sería la tónica. Los ejemplos que voy a estar dando van a estar en la tonalidad de do para que se puedan comprender fácil y no haya que trabajar o matarnos para aquellos que no entiendan con las alteraciones de sostenidos o de bemoles. Pero recuerden que todo lo que hacemos en do se puede replicar hasta cualquiera de las otras tonalidades, con el mismo sistema, con la misma medida, ¿no? Entonces, si yo estoy en la tonalidad de do mayor, ¿qué notas tiene la escala de do mayor? Do, re, mi, fa, sol, la, si y bueno, la octava. Esas son las notas de la escala de do mayor. Ahora, si yo quiero obtener un modo, ya lo hemos visto antes, pero estamos repasando, yo lo que hago, por ejemplo, el tercer modo que se construye en una escala mayor se le llama frigio. Entonces, yo lo que haría, el modo frigio que sale de la escala de do mayor, yo cuento su tercer grado, primer grado es do, segundo grado es re, tercer grado es mi. Quiere decir entonces que el modo frigio que sale de do es el modo de mi frigio. Entonces, cuando yo digo mi frigio, yo tengo que pensar en que mi es tercer grado de la tonalidad de do. Aquí hay un dato importante, una referencia importante que sería bueno tener considerada desde el principio. A esta tonalidad de referencia, como lo que es do ahorita, se le conoce como escala fuente, o a mí me gusta llamarle escala paterna, por el hecho que les decía de que es el papá quien da el apellido en una familia, tiene los hijos y la familia tal, o la familia tal, pero el nombre va ahí de la fundamental, de la tónica, del eje tonal. Entonces, si yo estoy en do y quiero el modo que sale de su tercer grado, la nota es mi, do, re, mi. Entonces, la escala de mi frigia, o el modo mi frigio, va a ser un modo que va a contener toda la información genética de do mayor, todas las notas de do, las 7 naturales, en este caso, pero el mi va a pasar a ser el primer grado. Todas las demás se van a suceder en el orden de la escala, empezando en este caso entonces, la escala de mi frigia quedaría de la siguiente manera: mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Si se dan cuenta, son las alteraciones de la escala de do mayor. Pero do mayor ya no está fungiendo como fundamental, y eso es importante entender. Ahora mi está fungiendo como fundamental. Es como que uno de los hijos de la tonalidad de do, de la escala de do mayor, ahora quiere formar su propia familia, y él pasa a ser la tónica, en este caso mi. Entonces, cuando yo digo escala de mi frigia, ojo, porque a veces esto me he encontrado a través de los años con mucha confusión en quienes no entienden bien este rollo de los modos. Cuando se le dice mi frigio, lo que hacen es van a la escala de mi mayor y piensan en el tercer grado de mi mayor. No. Cuando yo digo mi frigio, el modo mi frigio, tengo que pensar en esa tónica que me están dando, mi, ya como tercer grado de. En este caso, mi es tercer grado de la escala de do mayor. Entonces, voy a tener la información de las notas de do mayor, pero mi tónica va a ser mi. Y esta escala tiene unos intervalos diferentes de la típica escala mayor. La escala mayor, empezando, cualquiera sea de sus tónicas, empezando, pensemos en do, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Ahora dense cuenta que si yo empiezo respetando las notas de do, pero empezando en mi, ¿cómo quedaría? De mi a fa, un semitono. Ahí está la primera nota característica de este modo. Ese intervalo de segunda bemol, de segunda menor o de novena bemol, si lo quieres ver como tensión de un acorde, ese es un intervalo de atracción. El frigio es un modo menor. Yo les expliqué en la transmisión que hicimos en vivo
y está el video aquí en el canal, en una de las clases, voy a poner por ahí el link, en donde les decía que los modos, a final de cuentas, son derivados de una escala fuente, una escala paterna. Hay que entender cuál es la escala paterna de cada modo y a partir de ahí poder sacar la cuenta de las notas. Entonces, yo les decía que en nuestro sistema de música occidental prácticamente solamente existen dos tipos de tonalidades principales, tonalidad mayor y tonalidad menor, pero tienen sus diferentes variantes. Tonalidad mayor, por ejemplo, los modos mayores, el modo jónico, el modo lidio, el modo mixolidio, cada uno suenan diferentes. Siguen siendo los tres mayores, pero con sus variaciones. El modo menor, entonces tenemos el típico menor eólico, el que todo el mundo conoce como tonalidad menor típicamente, el modo menor dorio y el modo menor frigio. Entonces es una escala menor, pero no como la típica escala menor. Entonces es importante estas estructuras y cuáles son las notas que hacen contraste con las otras menores para que podamos experimentar las cualidades del modo. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Si hablamos de canciones que manejen este ejemplo, la verdad es que muchas canciones de rock pesadón utilizan esto. Por tal motivo no voy a usar esos ejemplos, pero les voy a dar algunos ejemplos. De hecho, voy a dejarles un link de un video que subí hace unos días, un ejemplo del modo frigio. Digo, no es la única manera, pero para que se vea como el efecto, la sensación, la emoción, el ambiente, la sonoridad que produce el modo frigio. Es un modo menor, pero es un modo menor intenso. En mi perspectiva, o como se maneja generalmente, el modo menor eólico es como modo de guerra, es como modo guerrero, es como el modo Rocky, ¿no? El ojo del tigre, tom, 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 taca, taca, tan, tan, tan. Suena agresivo, suena a la guerra. El modo dorio es menor alegre, es el menor medio blues. El modo frigio es un poco más el modo apasionado, la parte apasionada del modo menor. Ese intervalo de segunda menor entre su tónica y su segunda nota es lo que le da la característica de atracción. Entonces, ojo con el modo frigio, ¿verdad? Cualquier modo frigio entonces tendría esta estructura, ¿no? Tenemos la tónica, luego segunda bemol o segunda menor, luego de ahí tenemos tono, luego tono, luego tono, semitono, tono y tono. Entonces, bueno, eso es el modo frigio. Les dejo aquí un ejemplo en la forma práctica con un backing track que yo mismo he hecho, aunado al link que les decía del ejemplo que está ahí. Modo frigio. Experiméntenlo y se van a dar cuenta que es un modo muy, 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 muy padre. Saludos y bendiciones. Bueno, ya estamos aquí en el estudio y lo que les decía de manera práctica es el ejemplo en Do. Si yo estoy en la escala de Do mayor, yo quiero la escala frigia que sale de Do mayor, tengo que pasar de su tercer grado, Mi. Voy a tocar las alteraciones de la escala de Do, su escala paterna o su escala fuente, pero comenzando ahora con tónica de Mi. Entonces sería Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Entonces, esta es la escala modal, la escala frigia, el sonido característico de la escala frigia. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. La única diferencia entre el modo eólico, el del sexto grado, con el modo frigio, entonces sería nada más el segundo grado. Si yo, en lugar de tocar Fa natural o la segunda bemol, yo tocara Fa sostenido, todas las demás notas igual, básicamente sería la escala de Mi menor eólica o Mi eólica, la típica menor que conocemos. Entonces, lo que hace la diferencia para que esto sea frigio sería entonces la nota de Fa, nada más, el segundo grado menor, o la segunda menor, o la segunda bemol, o si lo ves como alteraciones, como tensiones, sería la novena bemol, ¿no? Es un modo intenso, es un modo apasionado, repito, es un modo menor. Y bueno,
Esa sería la forma, la idea de tocarlo en cualquier parte del diapasón. La fundamental es siempre el tercer grado. El tercer grado es un acorde menor, ¿no? Entonces, la progresión que voy a estar tocando está en... La escala fuente es re bemol mayor. El acorde, entonces, el tercer grado de re bemol sería fa. La progresión es fa menor y sol bemol max 7. Es una progresión que va más o menos como eso. Perdón. Y ahora una parte del puentecito más adelante le cambio como la idea del modo más eólico, nada más como para crear contraste. Y bueno, sucesivamente. Entonces vamos a escuchar este ejemplo. Lo que voy a utilizar es la escala, en este caso, de fa frigia. Escala paterna o escala fuente re bemol. ¿Vale? Vamos a escuchar el ejemplo, entonces.